Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 16. Jueces 16. Versículo del 4 al 22. Amén, gracias a Dios. Es una mañana agradable y llena de bendición. Dice Jueces 16 del versículo 4 al 22. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutados, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer
después que fue rapado. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para el entendimiento de tu palabra. Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es increíble, pues, la historia de Sansón es una de las historias, bueno, terribles, ¿verdad? De lo que no se debe de hacer. Y qué bendición fue al final que Sansón tuvo una segunda oportunidad, si lo podemos decir. Así como la tuvo Jonás, así como la tuvo Ruth. Pero, ¿cuál fue el error por el cual Sansón fue derrotado? ¿Cuál fue el error que lo llevó a Sansón a ser cautivo? Fue que descendió. La palabra dice en varias partes con respecto a Sansón, y Sansón descendió. Y descendió a tal parte, y descendió por una mujer, y descendió por esto, etc. Entonces, lo que sucede en este caso es que Sansón no era un israelita más. En el caso de Sansón, Sansón era un juez y era una máxima autoridad. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros descendemos? Descendemos por una razón, porque creemos que somos un cristiano más y no cuidamos nuestra vida. Y creemos que porque no somos, en el caso de aquellas personas que no son servidores, creemos que como no somos servidores y solo somos asistentes a la iglesia, tenemos cierta permisividad. Y el que es servidor cree que tiene permisividad porque no es líder. Y el que es líder cree que tiene cierta permisividad o permiso porque no es pastor. Y muchas veces, como pastores, tenemos que tener cuidado que no estamos exentos a que nos podemos equivocar. O que vamos a poder salir airosos, como creía Sansón que lo podía hacer, etc. Entonces, ¿cuál es el problema con cualquiera, incluyendo asistentes, servidores, líderes, ministros, pastores, como sea? Y es que podemos minimizar los riesgos de nuestra vida. Y al minimizar los riesgos es cuando empieza a descender uno. Entonces, uno tiene que tener cuidado en el hecho de que hay que cazar las pequeñas zorras. Hay que cazar esas cosas pequeñas. Ahora, cuando ya vemos aquí el caso de Sansón, Sansón había empezado con, podemos decir, con cosas pequeñas, pero no eran insignificantes. ¿Qué cosas habrá hecho Sansón antes de haberse fijado en aquella mujer que era prostituta? ¿Qué cosas habrá hecho Sansón antes de haberse llegado a una de estas mujeres? Es que si se dio el lujo de descender y se dio el lujo de poder llegar a esta mujer, es porque ya había roto muchas cosas. Desde el momento en que nosotros ya vemos de una sola vez que él tocó algo inmundo y era prohibido para el israelita tocar cosas inmundas. No, pero ¿qué cosas habrá hecho Sansón que creyó que eran pequeñas, mínimas, a las cuales no le da importancia? No, ya vemos a un Sansón que cómo es posible que alguien que era juez desciende donde los filisteos y toma a una mujer o se llega a una mujer, etcétera. Es porque no tuvo cuidado de esas pequeñas zorras, no tuvo cuidado de aquellas pequeñas que fueron insignificantes. Y lo que pasa es que esas pequeñas cosas que eran insignificantes para él, lo llevó al descenso. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros qué cosas creemos que son pequeñas y no le damos importancia. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Muchas veces
las hacemos a un lado, creemos que no son importantes, que son insignificantes. Llegamos a tener un vocabulario que no es el adecuado. Muchas veces hablamos o actuamos o decimos cosas que no deberían de estar en nuestra vida y no le damos la importancia. Y asimismo hay cosas que hacemos, hay cosas en las cuales actuamos de una manera como alguien que no es creyente. Y no es mi intención ser ofender, pero muchas veces actuamos como los impíos. Y entonces él empieza a hacer cosas que no debería de hacer. ¿Por qué? Porque Sansón no podía hacer pactos ni alianzas con sus enemigos. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que el juntarnos con ciertas personas no nos va a afectar? Creemos que tenemos la capacidad como para dominar la situación. Y eso lo llevó a estar más cerca, y déjeme ocupar esta palabra, de su desgracia. Lo que sucede es que nosotros vemos, ¿verdad? Y decimos, qué bendición el final, ¿verdad? Tuvo una oportunidad, Dios no lo desechó. No, pero ¿qué habrá sentido Sansón cuando se despertó? Y no, es que ya no tenía la fuerza. No, ya no tenía a Jehová. ¿Cómo se despertó las otras veces? Cuando Dalila, que ya de una sola vez, ¿verdad? Aquí ya con Dalila. Se despertaba y ¡plac! No pasó nada. Pero ¿qué habrá sentido Sansón esa vez que se despertó? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Solo? ¿Vacío? ¿Perdido? ¿Inconsciente? Dice aquí que se despertó de su sueño. ¿Se habrá despertado a una pesadilla? Es que ese proceso en el cual Sansón es llevado, ¿verdad? Ya estaba sin el Señor, ya estaba sin el respaldo de él, ya no tenía nada. Y lo ocuparon como el payaso. Pero dice que le sacaron los ojos. Qué horrible habrá sido para él. Qué torturas no habrán hecho a él. ¿Por qué? Es que como miraban, es que Sansón no era un Hulk, ¿verdad? No era alguien así fuerte y con unos grandes músculos. Sansón era un hombre común. Entonces tal vez los filisteos querían ver de dónde sacaba esa fuerza. Ya había dicho que era por las guedejas que tenía, porque era nazareo. Lo que los filisteos no sabían es que era Jehová en Sansón, no Sansón como tal. Entonces ahora Sansón, sin la presencia de Dios, era indefenso. Ahora Sansón, sin Dios, le podían hacer y le hicieron lo que quisieron. Le habrán dicho, vamos a sacarte un ojo, vamos a ver qué sucede contigo, si te nace otro. ¿Qué situación más espantosa es la que empezó a vivir Sansón desde el momento en que Sansón se aparta de Dios? O mejor dicho, desde el momento en que Jehová se apartó de él, porque Sansón ya se había empezado a apartar de Dios. Y Dios en su misericordia no se había apartado de él. Lo había sacado airoso aún en las cosas. Pero empieza ahora Sansón a vivir sin Dios. Y lo primero que sucede cuando el Señor se aparta de él es que cae cautivo. Ahora ya no podía decidir por él. Ahora había otro que iba a decidir por él. Ahora ya no era libre. Ahora iba a estar en cautiverio. Ahora físicamente ya no podía ver o ya no iba a ver. Entonces,
No es que no es la meditación de esta mañana, no es que vamos a empezar a imaginarnos, pero por un momento tomemos en cuenta esto. ¿Qué torturas no habrá pasado Sansón? ¿Qué situaciones difíciles no habrá pasado? ¿Lo habrán golpeado? ¿Lo habrán latigado? ¿Qué cosas no habrá pasado? Entonces nosotros corremos un riesgo que mientras estamos jugando ahí, ¿verdad? Con que, sí, Dalila, hoy sí puedo, hoy mira que no sé qué, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de las cosas que vienen adelante. Y entonces, qué terrible, qué dolor más espantoso, porque yo no lo conozco, pero me imagino y creo que es espantoso el hecho de que a alguien le saquen los ojos. Lo último, ahora yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo último que habrá visto físicamente Sansón? ¿A sus captores? ¿A los que lo golpeaban? ¿Al que lo estaba azotando? ¿Al que le sacó los ojos? ¿Qué fue lo último que habrá visto Sansón? Lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos jugando a ver a ser permisivos, ¿verdad? Así que yo hago esto, pero me libro. Yo hago esto y me libro. Y no nos damos cuenta que puede ser lo último que veamos. Para lo que ejercía Sansón, qué importante eran sus ojos. Pero, ¿cuál fue el error de Sansón? Muchos. Pero, después dice en el versículo 4, en el primero que leíamos, después de esto aconteció, después de esto, ¿qué? De todo lo que había hecho Sansón, de todas las cosas horribles que había hecho como juez, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreca, la cual se llamaba Dalila. Sansón se enamoró de una mujer. Es que ahí, ¿cuántos de nosotros nos hemos enamorado del pecado? Estamos embobados, estamos atontados por algo que sabemos que nos va a llevar a la destrucción. Cuando Sansón se enamora, es que ya había descendido. No es que se enamoró y descendió, no. Entonces el peligro está en descender. ¿Por qué? Porque cuando yo desciendo, me voy a enamorar del pecado. ¿Y qué sucedió? Cuando Sansón se enamoró del pecado, ya no hubo marcha atrás. Ya no se pudo librar. ¿Por qué? Porque él se enamoró de Dalila. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, mientras él, si él no hubiera estado enamorado de Dalila, hubiera tenido la capacidad de entender las preguntas que le estaba haciendo esta mujer. Y cómo estaba jugando con él. Es que fue tonto. Perdón la palabra, pero esa es la expresión. Fue tonto, le estaba diciendo esta mujer. Dime, ¿en qué consiste tu fuerza? No le estaba diciendo a él, mira, es que si tú puedes. No. Como estaba atontado, enamorado, embrutecido, vino la mujer, y le dice directamente, en el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza.
¿Y cómo podrá ser atado para ser dominado? En ningún momento ella no le estaba, no le escondió su interés. Pero ¿por qué Sansón no lo entendió? Porque estaba enamorado. En otras palabras, estaba en esa sensualidad de lo que habíamos hablado del hijo pródigo, ¿verdad? Que la sensualidad entra por un sentido, pero domina todo. Ahora, en este caso, como él estaba enamorado, no podía discernir en su mente y en su corazón el mal que le estaba deseando la mujer. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos enamoramos del pecado? Es que lo hemos venido practicando. Hemos estado con él, hemos compartido y somos cheros, somos amigos. Y ahí estamos a la par y convivimos y convivimos. Pero en este momento tomó una decisión Sansón y dijo, no, me enamoró. Entonces, tenemos un riesgo de enamorarnos del pecado, no solo practicarlo, sino de enamorarnos de él. Y entonces viene, esta mujer no tenía que, de seguro no era ninguna mujer sencilla, era una mujer mala. ¿Qué le importó a Dalila? ¿Le importaba a él? No. Al pecado no le importa nuestras vidas, no le importa nuestro matrimonio, no le importa nuestros hijos, no le importa nuestra familia. No, al pecado no le importa nada. Lo que el pecado quiere es destruirnos. ¿Qué quería esta mujer? Dinero. Quería algo a cambio. Y que si él sufría, no le importó. No vemos en algún momento que sale ahí que Dalila lloró porque se lo llevaron preso, o que Dalila lloró porque le quitaron los ojos, o porque... No, no, no y no. Fue clara. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pecado ha gobernado nuestras vidas, cuando nos hemos enamorado del pecado, ¿qué va a suceder? Va a ser bien claro. Y no podía entender Sansón, que le estaba diciendo, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado, oiga, para ser dominado. Significa, te vamos a atar para después dominarte. Quiere decir que el pecado nos ata, pero de ahí nos domina. ¿Por qué? Porque mientras no seamos atados, no podemos ser dominados. Entonces, ¿cuántos minimizamos esas pequeñas zorras en nuestra vida? Que son las que nos están llevando al descenso. Y el que entra en este enamoramiento con el pecado, aquel el que el mundo lo seduce, o hay sensualidad hacia las cosas del pecado, va a terminar atado. Y después de estar atado, es dominado. Amén. No le importó, se fijó en alguien que era enemigo de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, o mejor dicho, sí sabemos, pero como ya estamos enamorados, no nos importa que el pecado es enemigo de Dios. ¿Conocía Sansón a Dalila? No. Se fijó en su aspecto, se fijó cómo se vestía ella, cuál era su apariencia, pero nunca se fijó en lo que había dentro de ella. Nunca se fijó en la maldad que había en su corazón. Se confió. ¿Por qué? Porque había descendido. Porque se estaba fijando en lo
en el aspecto, en lo bonito, en lo agradable, en lo bien que él se sentía. Quiere decir que si Sansón ya se sentía bien es porque ya había perdido algo en su corazón. Porque cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, no está el Espíritu Santo diciendo no, no lo hagas, no te comportes así, no es tu manera de vivir, etcétera. Pero ahora, esa parte ya la había hecho a un lado Sansón. Y ahora él se sentía bien. ¿Qué excusa tenía Sansón? Ninguna. No tenía excusa. Es igual nosotros. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque no somos ningunos ignorantes de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué características tenía esta mujer? Bueno, era una mujer libertina. Era una mujer depravada, deshonesta y desenfrenada. ¿Por qué? Porque como una mujer correcta se iba a meter con cualquier extraño, pues. El pecado es deshonesto. Es desenfrenado. Ahora, ¿por qué es que Sansón se había llegado donde ella? Bueno, porque él ya había perdido el temor a Dios. Ya lo había hecho una vez y otra vez y otra vez y veía que el Señor no hacía nada. Es que era un juez, conocía a Dios. Muchas veces nosotros estamos esperando, ¿verdad? Hacemos algo y estamos esperando que tal vez la siguiente prédica, ¿verdad? Alguien haga mención o se levantara una profecía y tú, hijo, que andabas el fin de semana haciendo algo que no. Muchas veces estamos esperando que como no nos dicen nada, entonces estamos bien. No nos engañemos. Nos hemos enamorado del pecado. Nos ha seducido el pecado. Ha tomado posesión de todos nuestros sentidos. ¿Y qué sucede? Que ya no queremos oír. Y es que, ¿qué tenía que decirle Dios a Sansón? Si Sansón ya sabía lo que estaba haciendo. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y queremos que en la prédica, ¿verdad? Nos digan en la prédica directamente y que busquen un versículo y que digan, no, mire que usted que está haciendo X cosa. No es así. No es así. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que evaluar si no hemos perdido el temor o estamos perdiendo el temor a Dios. Aquí no vemos en ningún momento de que Dalila haya sido detallista. En ningún momento vemos que Dalila le dice, ay, sí, yo también te amo. En ningún momento vemos que Dalila le ha dicho, mira, cómo me gustas como eres. Me gusta lo buen cristiano que eres. No, ¿cómo? Qué buen cristiano. Qué buen cristiano, qué buen ejemplo podía dar Sansón ahí. Pero Sansón no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. No pudo entender todo lo que le decía. Y dice que ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y le dijo, lo primero que le dice es, en el versículo 7, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutados, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Y qué hizo Dalila? Hacer exactamente lo que él le dijo que hiciera. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez le dice, si me ataren con cuerdas nuevas, yo me debilitaré. ¿Y qué fue lo que le dijo Dalila? Dalila le dice en el versículo 10, he aquí,
tú me has engañado y me has dicho mentiras. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque Dalila sí había sido sincera con él. ¿Por qué Dalila pudo ser sincera con él? Porque él estaba embrutecido, estaba enamorado de ella. Y le estaba diciendo, mira Sansón, ¿cómo te pudiéramos destruir? Y Sansón creyó que esto era un juego. ¿Qué pasó? Es que Sansón venía de jugar con Dios. ¿Qué hizo el Señor? Se apartó de él. Es que es diferente. Pero el pecado no se va a apartar de nosotros. El pecado nos va a querer destruir. Y esa es la diferencia. Entonces muchas veces nosotros, como hemos jugado con Dios y hemos jugado a que yo te hago caso, Dios, ¿verdad? Y hagamos esto. Y como no me haces nada malo, no hay problema. Me va a seguir siendo bien. No. Dalila sí fue sincera. Dalila en ningún momento le escondió qué es lo que quería hacer con él. Pero ¿cuál era la condición de Sansón? Ya había sensualidad en su vida. Ya estaba absorbidos, todos sus sentidos estaban absorbidos por el pecado. Dalila no le escondió, no le mintió, le dijo, ¿cómo te podemos atar? Lo que queremos aquí es atarte y dominarte. Es que el pecado, es que muchas veces decimos, es que yo no sé en qué momento y es que el pecado es... No. Mientras yo tengo mis sentidos, entiendo las actitudes del otro sin que me las digan. Pero cuando yo ya estoy dominado, me lo dicen. Es que aquí lo único que querían es físicamente destruirlo ahora. Porque espiritualmente o emocionalmente ya estaba atado. Entonces, ¿dónde empieza el proceso? Internamente. ¿Para qué? Para después tomar posesión de lo físico. Primero el pecado primero se enfoca en lo emocional. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. ¿Para qué? Para llevarnos a lo físico. Amén. Entonces, le hizo halagos, pero sin cariño. Amén. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos. Primero, él era fuerte, tenía capacidad de ser un buen líder. Dios estuvo con él en varias ocasiones, pero tenía una debilidad, la cual lo llevó ¿a dónde? Al fracaso. Ahora, quiero ver algunas cosas. ¿Qué lo llevó a él a ese fracaso? ¿Qué lo llevó a él a enamorarse de Dalila? Y en pocas palabras, o en otras palabras, a enamorarse del pecado. Uno. Y fue uno. Incumplió su voto. Sansón pertenecía a los nazareos desde su nacimiento. Cuando nosotros aceptamos al Señor tenemos un nuevo nacimiento, en el cual Dios nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. A Satanás no le importa lo que nosotros hayamos hecho antes de esa nueva vida. Le importa en este. Cuando uno acepta al Señor y el Señor perdona nuestros pecados, hay un pacto, hay un nuevo pacto en nuestras vidas. De ahí le importa.
No le importa si nosotros hicimos y despedazamos, etcétera, antes de conocer al Señor. Le importa lo que hemos hecho. Entonces, si nosotros hemos aceptado al Señor, hemos hecho un nuevo voto o un pacto. Por eso, Sansón pertenecía a los nazareos desde su nacimiento. Entonces, desde que nosotros nacimos de nuevo al Señor, empezó un nuevo pacto en nuestras vidas. Esto nos da un poder espiritual, algo que antes no teníamos y con el cual no podíamos superar ciertas cosas y ciertas etapas de nuestra vida o ciertas situaciones, pero ahora con el Señor, amén, podemos superar algunas cosas. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Simple, fue infiel a su voto. ¿Dónde empieza el descenso? Cuando nosotros hacemos lo contrario que le hemos dicho al Señor que queremos hacer. Señor, yo no te quiero fallar. Señor, ya conocí este mundo. Señor, ya pasaron algunas cosas, ya pasaron algunas situaciones. Yo a eso no quiero regresar. Ahí empieza nuestra infidelidad. Ahí empieza nuestro incumplimiento al voto que hemos hecho. Es que el Señor va a tomar en cuenta qué le hemos dicho. Cada quien conoce cuál ha sido nuestra área más difícil en nuestra vida. Para alguno podría haber sido una lujuria, la glotonería, la pornografía, etcétera, lo que haya sido. Nosotros sí sabemos, cada quien conoce, cada uno de nosotros esa parte. Entonces venimos nosotros y cuando estamos conscientes de quiénes somos, pero ¿a dónde nos damos cuenta? Desde el nuevo nacimiento para acá, nos damos cuenta, nos empiezan a instruir. ¿Por qué? Porque Sansón no nació sabiendo que era nazareo. Amén. No, se le enseñó a Sansón y se le explicó, Sansón, tú naciste bajo estas y estas condiciones. Tú tienes que cumplir esto y esto. Entonces significa que Sansón estaba consciente cada vez que fue infiel a su voto. Estaba consciente porque desde la primera vez que empezó a incumplir su voto, él estaba consciente que estaba haciendo lo contrario. Igual nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo no sabía que era borracho. Un ejemplo, ¿verdad? Hasta que la palabra me dijo que era borracho. Él dice, yo no sabía que era ladrón hasta que, etcétera. Entonces la palabra nos dice, no debes hacer esto. Entonces empieza a contar desde que nosotros nacemos de nuevo, cuando empieza un nuevo voto, un nuevo pacto en nuestras vidas. Entonces, para que ese voto se mantuviera, el nazareo debía de cumplir todas las cosas. Bueno, había el voto del nazareo. Eso está en Números 6 del 1 al 4. No lo vamos a leer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en pocas palabras o en cuatro cosas? Uno era no tomar nada alcohólico, nada que llevara alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol hace perder nuestros sentidos. No hay dominio propio. No cortar el cabello, porque era la señal física. Para aquel que lo viera dije, es nazareo. No comer nada de la vid. Nada. Porque probablemente cualquiera podía decir, la uva, ¿verdad? Y tomar jugo de la uva que no tiene. Pero después podría decir, ¿y cómo sabrá? ¿Y cuál es la diferencia? Pero el fruto el jugo de la uva no está fermentado. Sí, pero no es que la uva fuera mala, sino es que el que tenía este pacto o este voto no podía ni probar como la materia prima. Voy a poner un ejemplo. ¿Para cuántos es más importante un videojuego? Un ejemplo.
Y alguien dice, pero no es malo. Pero si me quita mi tiempo, si me aparta de mi familia, etcétera. Un ejemplo. Y entonces, imaginémonos que viene alguien y dice, es un ejemplo trivial, no puedes jugar videojuegos. Un ejemplo. Porque eso te va a llevar a perder todo y etcétera. Y tal vez, un ejemplo, tal vez el juego y todo lo demás. Pero vengo yo y, pues sí, está Mario. Y todos sabemos lo sencillo y lo fácil y lo básico. Y es el primer Nintendo. No, 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 ni eso puedes tocar. No, pero entonces lo voy a bajar en mi celular. No, ni en tu celular. Porque si lo tienes instalado en tu celular, el juego que sea, después vas a querer comprar la consola. Y después vas a querer comprar un televisor más grande. Y vas a querer comprar esto y vas a querer hacer aquello. Etcétera. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque le habían dicho a Sansón, ni la materia prima, ni el fruto de la vid, nada, para que el día de mañana no vayas a querer desear probar lo fermentado. No tocar cadáver. No tocar nada inmundo. ¿Y a qué mujeres se acercó Sansón? A mujeres que eran inmundas para Dios. ¿Qué recibía a cambio por cuidar su voto? Una fuerza física inexplicable. Y aparte de eso, victoria sobre los enemigos. Ahora, ¿qué consecuencias trae cuando nosotros rompemos nuestro pacto o nuestro voto con Dios? ¿Qué perdió primero Sansón? Perdió su fuerza. Después fue dominado. Después perdió sus ojos y se convirtió en esclavo. ¿Cuándo le sucedió esto? Cuando dejó de jugar con el pecado y se enamoró del pecado. Pero ya había descendido, sí, pero había estado jugando. ¿Cuándo le fue mal? Cuando se enamoró. Cuando hubo una sensualidad en su vida. Cuando hubo algo que lo dominó. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos estado jugando al pecado o con el pecado? Creyendo, ¿verdad? De que no nos vamos a enamorar de él. No, es que solo somos amigos. No, al pecado ahí lo tengo en la friendzone, ahí lo tengo en la zona de amigos. De ahí no va a pasar. Pero el pecado nunca se da por vencido. El pecado no acepta un no por respuesta. Y va a ser de una u otra manera en mostrar, en querer cautivar, en querer hacer esto, en querer hacer aquello. Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Bueno, tomamos las peores decisiones. Versículo 1 dice, fue a Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Nos
él se unió al pecado. Como leímos en los versículos que leímos en la lectura principal, viene Sansón y se casó con Dalila. No. Entonces el pecado nos lleva a tener relaciones ilícitas. Óigame, no solo estoy hablando de lo sexual. No me estoy refiriendo a eso. Él ya había dado ese paso. Él ya se había metido en eso. No. Nos lleva a relacionarse con quien no deberíamos y no nos damos cuenta. Entonces muchas veces le decimos en las iglesias, ¿verdad? Es que los jóvenes vienen y se empiezan a relacionar con sus amigos y algunos los llevan a la iglesia, pero esto no. Y miren, ese problema no solo es para los jóvenes, ni solo va referido a los jóvenes. Porque cuántos que ya somos adultos empezamos a tener amistades que no deberíamos de tener. Y no estoy hablando otra vez a lo mismo, a lo emocional, a las relaciones de pareja. No me refiero a eso. No tenemos el cuidado o no nos hemos dado cuenta. No es porque no querramos, sino que porque ya nos sensualizaron. O algunos ya nos enamoramos de tal cosa y no nos hemos dado cuenta en dónde nos hemos metido. Y el punto más fuerte lo podemos ver en el versículo 17. Y dice, le descubrió, pues, todo su corazón. Y le dijo, soy cristiano. No, aquí le dice, soy nazareo y tengo este voto, lo que vimos anterior. No. Le dijo, soy cristiano. Le dijo, yo soy juez. No. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo llevó a ceder ante una fuerte presión. Entonces, ¿en qué hemos cedido nosotros? Debemos de pensar qué cosas hemos hecho mal. ¿A qué hemos cedido? ¿En qué estamos cediendo? ¿Por qué? Porque el pecado nos va a agobiar hasta que cedamos. ¿Qué busca el pecado? Como se lo dijo Dalila a Sansón, bien claro. Quiero atarte y dominarte. ¿Qué va a suceder si nosotros no nos damos cuenta? ¿Qué va a suceder si nosotros no fijamos en esas pequeñas zorras? En esas pequeñas zorras que destruyen toda una viña? ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiere el enemigo? Atarnos y dominarnos. Porque, veamos una cosa. ¿Qué sucede qué pasa cuando las personas dicen que quieren hacer con aquel que mató a uno de los suyos? ¿Qué quieren hacer? Matarlo. ¿Qué hicieron los filisteos? ¿Lo mataron? No. ¿Por qué? Porque era mayor la vergüenza para Sansón vivir en esa situación que matarlo. Entonces el pecado no va a buscar matarnos, sino que el pecado lo que quiere es mantenernos en la situación para que nuestra vida en esa situación sea peor, porque lo más fácil es morir. Lo más fácil es cuando pasa una desgracia y quedar en esa situación. Lo más fácil para Sansón habría sido morirse. Y ahí se acabó todo.
El pecado no está queriendo matarnos físicamente. El pecado está buscando atarnos y dominarnos y mantenernos vivos en esa condición de miseria, de desgracia, de todo lo que sea. Entonces, tenemos que hacer un alto y ver qué decisiones estamos tomando. Uno, ¿cuáles son nuestras relaciones? ¿Son lícitas o ilícitas? Bueno, y esa es la palabra, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué pasa con aquellas que son ilícitas? Si las lícitas tengo que ver si me conviene o no me conviene. Amén. Las lícitas. Ahora, ¿qué sucede con las que son ilícitas? Y tercero, deberíamos de evaluar a qué cosas hemos cedido o estamos cediendo. Porque qué terrible es llegar a entender que estamos atados y dominados. Porque Sansón despertó un día. Porque Sansón también volvió en sí. Ahora, quiero terminar con esto. Al final de todo, Sansón tuvo una segunda oportunidad. Al final de todo esto, Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si hoy hiciéramos una autoevaluación y nos damos cuenta en qué condición estamos, el Señor también nos dice de que hay una oportunidad para nosotros, de que hay una esperanza. Y la porción que leímos al final dice, es impresionante, y le empezó a crecer el cabello después que se le había sido cortado. Hay una esperanza para nosotros hoy, y es que Dios tiene una segunda oportunidad para nosotros también. A pesar de las relaciones, a pesar si nos hemos enamorado del pecado. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Veamos nuestra condición, cómo estamos. Porque si estamos atados y dominados, si estamos hastiados de eso, es que pasó algo. Pero tenemos un Dios grande que está dispuesto a renovar su pacto con nosotros y decirle, Señor, me equivoqué, pero quiero comenzar de nuevo. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta, Señor, hasta dónde hemos llegado lo que estamos haciendo. Señor, perdónanos, porque nosotros, conociendo cuáles eran esas pequeñas zorras, hemos permitido muchas cosas en nuestra vida. Y entonces cuando ya comenzamos a descender, es porque le dimos permisividad a muchas cosas. Señor, permítenos no enamorarnos del pecado. Porque ya enamorados, el pecado va a ser claro con nosotros. Deseo atarte y dominarte. No te voy a matar. El pecado no desea acabar con el sufrimiento rápido, no. El pecado desea que vivamos en sufrimiento toda una vida. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿A qué estamos cediendo? ¿Con qué me estoy relacionando? ¿A qué estoy cediendo? Padre, aquí estamos delante de ti, diciéndote, Señor, perdónanos. Perdónanos.
Danos una segunda oportunidad. Que vuelva el cabello a crecer sobre nuestras cabezas. Que vuelvas tú a nuestras vidas. ¿Qué paz habrá sentido Sansón cuando el Señor volvió a estar sobre él? Sí, es cierto. Murió. Pero no murió atado o dominado por el pecado. Murió libre. Porque el Señor trajo libertad a su vida. ¿Qué quiere el Señor? Traer libertad a nuestras vidas. Y que vivamos libres. Y que el día que a nosotros nos toque partir de esta tierra, no muramos atados y dominados, sino que el día que nos toque partir, muramos libres. Eso es lo que el Señor quiere a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, que podamos examinarnos a nosotros mismos, que podamos ver. Señor, muéstranos, revélanos si estamos descendiendo, si hemos minorizado algunas cosas que no deberían, o si estamos enamorados del pecado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.